Como ya sabéis, 10 compañeros han sido despedidos así de forma rápida el viernes. El comité convocó huelga, hemos estado toda la semana de huelga, 2 horas en cada turno de trabajo, porque como ya sabéis también hay 15 personas que tienen que salir, que posiblemente no haya ningún cabreo por parte de la plantilla, siempre y cuando que hay una serie de prejubilados salgan voluntarios, pues no hay ningún problema. Nosotros estamos a favor de que salgan los prejubilados, pero que a la pregunta de que si no se van los prejubilados voluntarios, pues la empresa está diciendo también que en enero habrá que hacer otro reajuste de plantilla para que salgan 15 personas. A ver, más que ya los 10 despedidos, que sí que lo lamentamos y estamos luchando por los compañeros, pero vemos que también va a ser imposible que reingresen a la empresa, ¿no? También decir que los 10 compañeros que han plegado, pues claro, era un despido objetivo, y el despido objetivo son 20 días por año, hasta máximo una anualidad, pero la empresa les ofreció que hasta el miércoles, que les podía decir algo, y en vez de 20 días les daba 33, pasando por el CEMAC. Decir que a fecha de hoy hay 9 compañeros de los 10 que ya han firmado. Sabemos que la lucha esta ya por estos 10 compañeros, pues ya es una lucha perdida, pero que es una demostración de fuerza hacia la dirección para hacerles ver y decirles que estas no son las formas de echar a la gente. Hemos subido a ver a la alcaldesa, nos ha recibido, le hemos explicado la inquietud y el problema que tenemos ahora mismo en la fábrica, ha tomado nota. Ya nos ha dicho automáticamente que va a convocar a la empresa para que le explique a ellos también, con preocupación de la ciudad como alcaldesa y tal, qué es lo que pasa y qué futuro nos espera y tal y cual.